el gobierno de Venezuela ha dicho que ellos se retrasaron en la emisión de los resultados de las elecciones del domingo pasado allá en Venezuela porque recibieron un ciberataque. Bien, lo que ellos han hablado, por ejemplo, el fiscal general de la nación ha hablado que ellos recibieron un ataque. Él no ha dicho, no ha dado los detalles de en qué consistió, por ejemplo, ese ciberataque. ¿Y qué consistió eso? Pero lo que se deduce de que fue un ataque de DOS. Más o menos sería ese tipo de ataque que él está haciendo alusión, por ejemplo. Podríamos hablar que fue ese tipo de ataque. Él dice que supuestamente por ese ataque que él recibió, que ellos recibieron, que recibió el Centro Nacional de Elecciones, la comisión, el organismo que tiene que ver con las elecciones aquí en Venezuela, que supuestamente por ese ciberataque fue que ellos se retrasaron. Entonces, Venezuela dice, el gobierno de Venezuela dice, nosotros recibimos varios ataques, ciberataques, que hicieron que nosotros tuviéramos una demora en la presentación de los resultados electorales. Ahora bien, que sucede que hay varias empresas que tienen que ver con este tema de la ciberseguridad, y una de estas empresas es, por ejemplo, Kaspersky. Hay varias empresas que tienen que ver con este tema de la ciberseguridad, que son pioneras y que son de las empresas, diríamos, de mayor reputación y que viven haciendo análisis y que son pioneras en esto. Una de esas empresas, por ejemplo, es Kaspersky, que es una empresa precisamente que tiene su sede en Rusia. Escuche bien, estamos hablando que una empresa que tiene su sede en Rusia, tomando en cuenta los controles, por ejemplo, que tiene el gobierno de Rusia, y esta empresa se ha pronunciado y dicho, pero es que nosotros no hemos detectado, por ejemplo, con los famosos botnet, nosotros no hemos detectado ningún ataque masivo global entre los días 25 al 31 de julio, incluyendo el 28 de julio, que fue el domingo en que se celebraron las elecciones de Venezuela. Y es interesante esto que ha dicho Kaspersky, porque no estamos hablando, por ejemplo, de una empresa norteamericana, que podría bien decir, por ejemplo, el gobierno de Venezuela, América, dice, bueno, no, lo que pasa es que eso es el imperio yanqui versus empresas, diciendo que no, obviamente, y estamos hablando de una empresa de Rusia. Por eso poca gente ha salido a refutar, porque yo sé que si hubiera sido, por ejemplo, CrowdStrike, por ejemplo, por citar una empresa, u otra empresa norteamericana que hubiese dicho, bueno, nosotros no hemos detectado ningún ataque, por ejemplo, contra el organismo electoral de Venezuela. Si es una empresa de esta norteamericana que dice eso, yo sé que mucha gente hubiese salido inmediatamente a refutarlo, porque ellos tienen credibilidad para decir eso, porque ellos son lacayos del imperialismo, etc. Pero estamos hablando que quienes han dicho esto es una empresa con su sede en Rusia. Hay que decir algo importante también, que esta empresa Kaspersky, esta es una de las empresas que ha estado bastante relacionada con el famoso virus o el gusano informático Stuxnet, que fue el virus informático del que nosotros incluso estuvimos hablando aquí hace unos meses, que este gusano informático se supone que fue creado, por ejemplo, por Estados Unidos, en conjunto, por ejemplo, con Israel, para atacar, por ejemplo, las plantas nucleares de Irán. Bien, esta empresa rusa, Kaspersky, está muy ligada, por ejemplo, a los estudios relacionados con este virus. Si bien ellos no fueron los responsables, por ejemplo, de describir y, diríamos, descifrar este gusano informático que se conoce, escucha bien lo que estamos hablando. Este gusano informático llamado Stuxnet se conoce como una de las amenazas de ciberseguridad más peligrosas de la historia, señor. Este gusano fue creado para prácticamente atacar las centrales nucleares de Irán. Es importante decir que incluso hay un libro que habla sobre este episodio, porque esto fue algo que acaparó, por ejemplo, la prensa internacional, que había por el año 2010, eso que ustedes quizás lo recuerdan. Y hay un libro bien interesante que yo siempre lo recomiendo cuando hablamos de esos temas, por ejemplo, de ciberseguridad y de este virus informático, más bien de este gusano informático, que es el libro de King Setter, que se llama Countdown to Zero Day. Este libro, señores, que incluso está disponible en Amazon, yo se lo recomiendo, bien interesante, de King Setter. Este libro habla, incluso también hay un documental sobre todo el proceso de cómo este gusano prácticamente controlaba los ordenadores de las plantas nucleares de Irán y pudo acceder a través de una memoria USB.
y pudo acceder a los ordenadores a través de unas debilidades que existían en ese tiempo en los sistemas operativos de Windows, en Windows. Por una debilidad que había en Windows, este gusano informático pudo acceder a estas plantas nucleares de Irán. Entonces, esta persona, Liam Omershuk, él fue quien en ese tiempo trabajaba en Centex. En ese tiempo trabajaba en Centex y él pudo descifrar, y él fue el que pudo detectar que este gusano informático había sido creado específicamente para atacar las plantas nucleares de Irán. Entonces, ¿qué sucede? Luego, Kaspersky también realizó varias investigaciones relacionadas, por ejemplo, con este gusano, que estamos hablando de que no es una empresa, por ejemplo, como diríamos nosotros. No estamos hablando de una empresa fantasma, estamos hablando de una de las principales empresas de ciberseguridad del mundo, Kaspersky. Incluso en varias ocasiones ha recibido incluso amenazas por parte de Estados Unidos, incluso sanciones por parte de Estados Unidos, porque es una empresa que está en Rusia. Entonces, La Hora Tecnológica.